Shalom, shalom. Yeshua nos bendiga con su palabra y pues nos dé entendimiento de su palabra y nos halle agradables a Él, que nuestro corazón, nuestro led, sea conforme al suyo. ¿Sí se acuerdan donde habló de David? Que dijo, he hallado a David mi siervo conforme a mi corazón. Cuando un ser, una persona, un hombre o mujer, agrada a los ojos de Yahweh, de Yeshua, el Eterno, hay bendición. Hay bendición de parte de Él. Debemos entender que Él es quien nos gobierna, que Él es nuestro guía, nuestro rey, nuestro pastor. Hubo desobediencia en tiempos pasados, donde el hombre no lo quiso como rey, prefirió a un hombre. Cuando él era su rey, peleaba sus batallas por ellos y siempre las ganaban. Cuando Yahweh les decía, vayan a pelear, ganaban. Cuando les decía, no vayan, no había pérdidas. Pero hay que ser obediente. Hay que pedir al Eterno que bendiga nuestro corazón, que bendiga nuestra mente para agradarle. Me acuerdo de David que decía siempre, si he hallado gracia delante de ti, bendíceme. Y así debemos decirle al Eterno que halle gracia delante de nosotros para que nos bendiga, para que nos ayude. El Eterno siempre gobernó a Israel por medio de sus profetas. ¿Por medio de quién? Por medio de sus profetas. Él siempre tenía un profeta que era el medio para hablar con el pueblo. El pueblo era muy rebelde. El pueblo era muy rebelde y el Eterno les hablaba por medio de profeta. En este caso, los hijos rebeldes de la casa de Israel se sublevaron contra Yahweh, porque Yahweh los gobernaba por medio del profeta Samuel. Pero Samuel era un hombre y se iba envejeciendo. Se iba envejeciendo y pues el pueblo no entendía que Samuel era un medio por el cual el Eterno gobernaba a su pueblo. Y la agarraron contra Samuel, desechando a su rey que ya reinaba, que era Yahweh. Vamos a ver lo que dice su palabra acerca de los hijos rebeldes. Porque hay hijos rebeldes que algunas veces, hermanos, les hemos tratado de encaminar por el camino bueno de la vida, del Creador eterno, pero ellos se rebelan. Ellos quieren probar el mundo, quieren calar el pecado que hay allá afuera. Y nos da tristeza que habiendo visto nosotros a nuestros hijos pequeños caminar, nacer en el camino de nuestro Elohim, de nuestro Yahweh, se nos descompongan. Y hoy vamos a ver la historia de los hijos rebeldes, que no nomás son los de nosotros, hermano. Hubo hijos rebeldes en tiempos pasados de profetas importantes, de reyes importantes, hijos rebeldes. Bendito sea nuestro Elohim. Dice en Primera de Samuel 8, del 1 en adelante.
todo sea para la honra del Todopoderoso. Primera de Samuel 8, del 1 hasta el 10. Hasta allí lo vamos a leer. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, lo puede leer o lo leo. Primera de Samuel 8, ¿qué? 1. Léelo si ya lo tienes. El que lo quiera leer lo puede leer. Bendito el Eterno. Cuando Samuel llegó anciano, dejó a sus hijos como jueces de Israel. Ajá. El mayor de sus hijos se llamaba Josué y el otro se llamaba Abías, y juzgaban en Bersabá. Ajá, síguele. Pero no fueron igual que su padre. Buscaban el dinero, aceptaban regalos y violaban la justicia. Ajá. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Rama, donde estaba Samuel, y le dijeron: tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne, como lo hacen los reyes de todos los países. El 6. A Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho: danos un rey que nos gobierne. E involucró a Yahweh, y Yahweh dijo a Samuel: dales a tu pueblo lo que te piden, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado. Amén. No es a ti a quien han desechado, es a mí. Samuel, pues como todo tiene que pasar en esta vida, a Samuel le empezaron a llegar los años. Quiero que entendamos que esta vida, hermanos, no, en las cosas del Eterno, no caminan por años, porque nosotros sabemos y entendemos que el que habla en la boca de nosotros, en la boca de los profetas, en la boca de los siervos, es Yahweh, el Eterno. No somos nosotros los que enseñamos, porque el hombre no es sabio. El Eterno habla en la boca de sus siervos. Samuel tenía 2 hijos. Samuel tenía 2 hijos. El primer hijo era Abías y era juez. El otro era Joel, el segundo, o el primero. Dice que eran servidores, pero se corrompieron. O sea, no siguieron el camino que llevaba su padre. Si hablamos de Samuel, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de Samuel, del profeta de Israel, del rey de Israel, a quien el Eterno eligió por rey. Lo llamó, lo ungió y lo estableció entre el pueblo de Israel y Yahweh. Él era el mediador. Cuanto se tenía que hacer y hablar, el Eterno hablaba por él. Era su vocero. Era la voz del Eterno en la tierra. Dice que los hijos se dejaron sobornar, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Hasta donde entendemos, hermano, este pueblo de Israel no iba siguiendo a Yahweh, iba siguiendo a un hombre. Por eso cuando lo vieron viejo, ya no nos sirve. Vamos a cambiarlo. Porque pues, oye, todas las naciones tienen reyes jóvenes que los gobiernan. Pues hay que cambiar, porque Samuel ya está viejo.
Y se supondría que los hijos de Samuel tenían que usar el trono de él, pero estaban echados a perder y el pueblo lo sabía, por eso no se los quisieron. Hay veces tú crees que Samuel no guió a sus hijos por el buen camino. Yo estoy seguro que sí, porque no es posible que un hijo del Eterno que tenga hijos no lo guíe por el camino. Yo creo que sí, hermanos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos nosotros? Nacieron en este camino. ¿Qué hicimos? Guiarlos por el camino. Enseñarles que sean obedientes a la palabra y que luchen por su salvación, que amen a su rey. Que nosotros solamente somos un medio para que ellos vinieran a esta tierra, pero que su verdadero Padre es el Eterno. Pero cuando ellos ya crecen y se sienten adultos, muchos se corrompen. Les llega la avaricia y se echan a perder. Que el Eterno nos guarde, hermanos. Pidamos por nuestros hijos, para que el Eterno guarde a nuestros hijos, porque es todo lo que podemos hacer. Porque ya cuando los hijos crecen, ya es difícil gobernarlos. Hay que dejarles sembrada la palabra para que cuando ellos crezcan sean responsables de sus obras y el Creador no nos cobre por no haber educado a nuestros hijos en el camino del Eterno. Y Yeshua nos bendiga. Dice allí, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyemos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿a quién fue? A Yahweh. Él era el mediero. Yahweh, mira, tú que todo lo sabes, mira al pueblo. ¿Qué le contesta Yahweh en la oración, en la plática de Yahweh y Samuel? ¿Ustedes creen que Yahweh no escuchó cuando le dijeron esas palabras? Sí. Por eso Samuel iba a hablar con él y el Eterno ya tenía la palabra en su boca. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que ya no reine sobre ellos. ¿Quién era el rey? Yahweh. Al desechar a Samuel, desechaban a Yahweh. Conforme a todas las obras que te han hecho desde el día que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a ¿quién? El 8. ¿Quién lo quiere leer? 8:8. Amén. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Y sirvieron a dioses ajenos, se hicieron idolatras. Ya no seguían a Yahweh, ahora seguían dioses extranjeros, dioses de Egipto. Se involucraron en el paganismo. Hoy en el mundo, ¿a quién adoran? ¿A Yahweh o a los dioses extranjeros? ¿O a los dioses del mundo? A la casa que te metas, vas a encontrar dioses extranjeros, venidos de Roma, venidos de España. Ídolos. A la casa que te metas, vas a encontrar dioses de plata, de oro, de madera, de cemento, de yeso, de pintura, tatuajes en los cuerpos, en las camisas. Vas a encontrar que el hombre ama los dioses extranjeros, pero que no ama al dador de la vida, a Yahweh de los ejércitos. Yeshua nos proteja.
Ahora pues, oye su voz, mas protestas solamente contra ellos. Es lo que dijo el Eterno. Mira, si eso pidieron, si eso quisieron y si eso desean, tú solamente hazlos responsables. Hay que hacer responsables a los hijos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido. ¿Qué hizo? Ir y decir las palabras que Yahweh había dicho. Yeshua nos guarde, Yeshua nos proteja. Allí estamos hablando de los hijos de Samuel que se corrompieron y no caminaron con los hijos del Eterno. El pueblo de Israel también, corrompido, no sirvió allá. Vamos a ver la historia de Absalón, hijo de un rey llamado David, que el mundo, que el planeta entero ha escuchado. ¿Quién en el mundo no ha oído al rey David? Porque él no puede pasar de la historia. No puede, porque David tiene una representación muy grande en este juego, en este papel, en esta salvación, en esta vida. Fue el rey que agradó al Eterno. Segunda de Samuel 13, un hijo de hecho, no fue un hijo nada más. 2 hijos de David. Uno violó a su hermana. Uno violó a su propia hermana. Y su otro hermano lo mató. Bendito sea el Eterno. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, de su propia hermana. Se enamoró, hijo de David. ¿Hijo de quién? De David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermo. Hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadá, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadá era hombre muy astuto. Y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Yeshua nos guarde. 2 hijos que tal vez un día hubieran podido ser reyes después de su padre, pero que no agradaron al Creador por ser rebeldes. Se enamoró de su hermana y la violó. Absalón vengó a su hermana matando a su hermano. Y son hijos del rey David. Hay veces que a nosotros se nos hace más difícil pensar en ayudar a los hijos de nosotros, porque esos fueron hombres muy sabios. Cómo gobernar a su familia, a sus hijos, pues tenían la unción del Eterno. Y ni aún así los hijos captaban el mensaje. Pero nosotros confiamos en el Eterno, que Él hará lo mejor para nuestros hijos. Sigue diciendo por allí todo lo que pasó, toda la historia la pueden leer.
de lo que aconteció. Estamos viendo la historia de los hijos rebeldes, que aunque tenían padres de lo más buenos, no siguieron sus caminos, sino todo lo contrario, desobedecieron al Eterno. Vamos a ver lo que dice en 2 de Samuel 15. 2 de Samuel 15. Ya este es el otro hijo, ya es Absalón, que se subleva contra su propio padre. Esto es peligroso, hermanos, Esto es peligroso, que el Eterno nos guarde y nos cuide, nos dé la inteligencia, la sabiduría para poder controlar un problema de estos, como lo hizo David. David no quiso pelear contra su hijo, materialmente. Prefirió dejar el trono y huir antes que enfrentarse a su hijo. Pero el Eterno no perdona la sublevación de Absalón. No le perdonó el Eterno, porque el Eterno amaba a David. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Sí había, el rey allí estaba para juzgar, pero Absalón era astuto y se quería robar el trono de su padre, y se ponía en una esquina antes de llegar al trono, antes de llegar a un tal rey, y se ponía, y todo el que venía a juicio, Absalón se ponía enfrente de él y le besaba la mano. Se estaba ganando el corazón de los judíos para que lo apoyaran contra el rey. Y le decía: pues es que no hay quien te juzgue. Si a mí me aceptaran como su rey, yo haría justicia. Vamos a seguir leyendo. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Qué estaba haciendo? Buscando el reino de su padre, echándole tierra a su padre, como se dice, ¿verdad? Buscando la derrota de su padre, diciéndoles para que ellos dijeran: oh, pues vamos a poner a este por rey. Pero las cosas nunca salen bien cuando te pones en contra del Eterno. Cuando te pones en contra del Eterno, vas derecho al fracaso, derecho a la perdición. Sigan leyendo la historia y van a encontrar que se levantó contra David, peleó contra el pueblo de David. La gente de David fue a pelear contra la gente de Absalón. Absalón amaba, David amaba a su hijo, lo amaba materialmente, lo amaba. Cuando fueron a pelear, le pidió al pueblo: miren, por favor, no me le hagan daño a mi hijo. Si me aman a mí, no me le hagan daño. Pero estaba decidido de parte del Eterno, porque el Eterno es bueno, y no cabe la duda, hermanos. Pero no te pongas en su contra.
Obedece al Eterno para que te vaya bien. Ama al Eterno para que obtengas salvación. No busques enemistarnos contra el Eterno. Empezó la pelea, empezó la guerra. Absalón iba perdiendo y quería huir el cobarde. Huyó. Pero el Eterno permitió que éste cayera en una horqueta de un árbol y se quedara atorado. El caballo siguió para adelante y él quedó colgando. Es triste la historia porque es un hijo de David, pero estamos viendo a los hijos rebeldes de los creyentes y que le desobedecieron al Eterno. Ya más bendiciones ser hijo del rey y tener todo. ¿Por qué desobedecer al Eterno? Llegó uno de los que lideraban el grupo de David y lo traspasó, lo mató. El Eterno nos guarda. Yo siempre he dicho a nuestros hijos, miren, hijos, no calen el pecado, no lo busquen, porque no todos tenemos la dicha y la bendición de escapar del enemigo, de escapar del mundo. A nosotros nos sacó de allá, pero tú ya estás acá en el camino. No busques el mal camino, porque no todos tenemos la dicha y la bendición de volver otra vez al camino. Vamos a orar por nuestros hijos siempre, porque es triste, hermanos, que vimos a nuestros hijos pequeñitos sentados escuchando la palabra y que nomás lleguen a sus 15 años para arriba y ya no quieran saber de la iglesia, ya no quieran saber de orar, ya no quieran saber de leer, ya no quieren saber del Creador. Es triste. Debemos mantenernos en oración y pedir al Creador que los tome en sus manos, porque nosotros nada podemos hacer. Dios nos bendiga. Vamos a seguir. Yeshua nos bendiga siempre, 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 porque Él es bueno, porque en el 18 está la muerte de Absalón. El rey que ellos escogieron era Saúl. A Saúl no lo puso el Creador, a Saúl lo puso el pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Anduvo hasta consultando brujas. Se echó a perder y se corrompió. Aún por ahí hay una película que se llama La historia de David. Y allí van a encontrar que Saúl se corrompió y se echó a perder, como dicen las escrituras. Yeshua nos bendiga. Vamos a ver lo que dice Oseas 8. Oseas 8. Es un pasaje de la escritura que estamos leyendo ahorita, antes de acostarnos a dormir, descansar. Siempre leemos un pasaje de la escritura, y de aquí, de este pasaje, salió este mensaje. Espero que sea para la honra del Eterno. Dice así, Oseas 8, del 1 en adelante, dice así: pon a tu voz trompeta como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Elohim mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. ¿Qué hizo Israel?
desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Dice la palabra, el que lo quiera leer, Oseas 8, del 3, 2 y 3. Quien lo tenga lo puede leer. Amén. Amén. Ellos me aclaman, Yeshua mío. Nosotros los de Israel te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo perseguirá. El mundo por allá afuera, según, entre comillas, claman, según, entre comillas, buscan al Creador, pero no lo buscan con conocimiento, lo buscan conforme a su mente de ellos y no conforme a la mente del Eterno. ¿Sí me doy a entender? Porque a Yahweh hay que buscarlo conforme a su palabra, no conforme a lo que a mí me parezca y crea. Es conforme. Por eso ellos dicen allí, dice, a mí clamará Israel. ¿Cómo le dirá? Elohim mío, te hemos conocido. ¿Qué dicen ellos? Que conocen a Elohim, que conocen al Creador, que conocen, pero en realidad no lo conocen. Porque lo buscan por medio de doctrina de hombres, mal enseñada, mal traducida, mal explicada. Los enseñan a buscar Elohim por medio de objetos, de ídolos, una fe del mundo y no del Eterno. Ellos establecieron reyes. ¿Qué hicieron? ¿Quién establece los reyes? El mundo. El mundo los establece. Hoy ya no se le llaman reyes, hermano. Hoy ya se le llaman papas. La palabra rey la hicieron a un lado. ¿Y qué establecen hoy, hermanos? Papados, papas, obispos, curas. Los establecen como si fueran los voceros del Eterno, pero esos no son voceros del Eterno. Porque ellos te enseñan a amar al Eterno por medio de ídolos, por medio de objetos, que busques lo material y no lo espiritual. Dice San Juan 4, ellos adoran lo que no saben. Ellos establecieron reyes, pero no conocidos por mí. ¿Qué pasa con esos reyes que pusieron? El mundo los puso, pero el Eterno no los conoce, hermanos. ¿O no dice así el 4? A ver, ¿quién quería leer el 4? Lean el 4, por favor. Se han elegido reyes sin que esto viniera de mí. Sin que esto viniera de mí. ¿Cómo los eligen, hermano? El Eterno no los puso. Nomás checa la enseñanza que traen y verás que esa doctrina no es de Yahweh. A ver, síguele. Amén. Se han dado jefes que yo no conocía. Con su oro y su plata se han fabricado ídolos y yo se los quitaré. Hasta allí. ¿Qué hacen estos? Se han fabricado ídolos de plata y de oro. ¿Pero qué va a hacer el Eterno? Castigarlos por eso. Porque lejos de servir al Eterno, adoran ídolos. Yeshua nos guarde. Hijos rebeldes. ¿Hijos qué, hermanos? Rebeldes. También está la historia de Job. Job era un hombre agradable delante del Creador, hermanos. Job, varón perfecto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Mientras él oraba, sus hijos andaban en fiestas, en parrandas. ¿Qué hizo el Eterno? Quitárselos. Y no juzguemos al Eterno, hermano, porque árbol que no da fruto
es cortado. ¿Para qué querés un árbol en tu patio de tu casa si no te da fruto, hermano? Hay que cortarlo y poner uno que dé fruto, que pueda sacar provecho de él. Así que Yeshua nos bendiga y nos permita dar fruto. Eso está en Job 1, la historia de Job, para que lo busquen y encuentren que los hijos rebeldes de los siervos de Yahweh. Shalom, Yeshua nos bendiga. Esto es un mensaje del Eterno para que pongamos atención a nuestros hijos, para que oremos por ellos. Y también acuérdense que el pueblo de Israel es un hijo del Eterno y también desobedeció. Y eso nos toca ya a nosotros, como hijos de nuestro Padre, buscar la forma de agradar, como hijos del Creador, porque es lo justo delante del Eterno. Y Yeshua les bendiga. Shalom.